Hola, mi nombre es Caterina Alvarado Burga, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También trabajo como adjunta de docencia en la misma casa de estudios. Trabajo ya desde hace un buen tiempo en el estudio Sacobertis, en el área penal del estudio, y desde hace poco pertenezco al Women's White Collar Defense Association. Es una asociación que tiene incidencia en distintos países y busca promover la investigación y espacios de debate para el análisis de delitos económicos de corrupción, así como la promoción de la equidad de género en nuestra profesión y la visibilización de las brechas existentes. ¿Por qué las víctimas del delito de violación sexual realizan la denuncia después de mucho tiempo? ¿La etapa probatoria en el juicio debería verse afectada por eso? Respecto a la primera pregunta, tengo que empezar diciendo que las abogadas y abogados no tenemos las herramientas para responderla. Creo que profesionales de otras materias como antropólogos o sociólogos podrían dar una mejor respuesta. Sin embargo, creo que puedo aventurarme a dar una tentativa de respuesta en base a mi experiencia, ¿no? Escuchando este tipo de casos que en su mayoría no llegan a culminar en una denuncia, ¿no? En esos casos creo que existen tres motivos, ¿no?, que se pueden identificar. Y el primero es la falta de protección del entorno más cercano, familiar y amical, es decir, no existen redes de apoyo, de soporte, que garanticen a la víctima un respaldo durante la investigación de este caso, ¿no? Porque además resulta un proceso doloroso el tan solo hecho de sobrellevar una agresión de este tipo, y además el estar inmersa en un proceso en el que se trata justamente de esto de lo que no quieres hablar ni volver a pensar en tu vida, resulta una idea aún más mortificante, ¿no? Y eso se da porque muchas veces el agresor se encuentra en estos espacios, ¿no?, en el espacio más cercano a la víctima. Luego tenemos la falta de capacitación de operadores de justicia. Y aquí he traído un datito. El último informe de la Defensoría del Pueblo establece que más de la mitad del personal policial, casi el 60%, exactamente el 55.8% de las comisarías, no ha sido capacitado en atención a personas víctimas de violencia, ¿no? Esto es grave, porque este es el primer contacto que tienen las personas con la justicia, ¿no?, policía. Y si ellos no se encuentran capacitados para dar atención a este tipo de casos, entonces tenemos un grave problema en el sistema, ¿no? Y eso es solo un dato, ¿no? Poco a poco se ve un incremento en la capacitación de operadores en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, pero esto es todavía, digamos, muy pobre, ¿no? No es que exista realmente una gran campaña de capacitación en todas las instituciones que se ven involucradas, ¿no?, en medio de una investigación. Y eso creo que es importante, ¿no?, que el Estado fortalezca el sistema de justicia, ¿no?, que garantice la no revictimización de las personas denunciantes. Y luego, como tercer motivo, creo, puede ser la desconfianza en las instituciones, ¿no? Y también el mismo reporte de la Defensoría demuestra que el 71% de las mujeres entrevistadas no confía en la PNP y específicamente que la PNP cumpla con su deber de investigar denuncias, ¿no?, en un plazo corto de 24 horas. Y creo que esta desconfianza en nuestras instituciones tiene un motivo importante, ¿no?, que es la falta de capacitación a la que había hecho referencia. Luego, sobre tu segunda pregunta, sobre si debería afectar esto en la etapa probatoria en el juicio, tengo dos respuestas. Primero, que la recabación de medios probatorios sí se vería afectada, porque existen algunos medios de prueba que desaparecen en las primeras horas, ¿no?, luego de sucedida la agresión. Por ejemplo, los registros que se pueden obtener de las prendas íntimas o del propio cuerpo de la víctima. Entonces, se recomienda que las víctimas puedan denunciar pronto, porque existe un protocolo, ¿no?, en atención a estos casos, que exige justamente, ¿no?, el examen médico de las denunciantes. Luego, sobre la etapa probatoria en específico, no debería existir ningún problema si tenemos en cuenta la falta de denuncia oportuna, entre comillas, o pronta de la víctima, ¿no? Y esto ya ha sido, digamos, establecido por la jurisprudencia y por la ley. Primero tenemos distintos acuerdos plenarios que establecen que los criterios de valoración de la declaración de la víctima
son tres, ¿no? La ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. La Corte Suprema también ha dicho que no se pueden tener criterios subjetivos que también han sido desarrollados por el reglamento de la Ley 3036-4. Me parece súper importante citar, porque en el artículo 61 establecen lineamientos especiales para los operadores de justicia. En este sentido, en específico, para responder a tu pregunta, creo que debemos tener en cuenta el artículo 61.4 del reglamento, que habla sobre la credibilidad de la declaración de la víctima. Y dice que no se puede inferir la credibilidad del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. Lo mismo con la vulnerabilidad y la disponibilidad sexual de la víctima. ¿Por qué la youtuber Nat Campos continuó trabajando en la misma agencia y colaboró en varios proyectos y videos con el youtuber Rix, presunto agente del delito, durante varios años y no lo denunció? En el caso específico que mencionas, yo también pude ver el video de su testimonio y me parece que el primer contacto que ella tiene con su entorno más cercano, ¿no? Con su red de amigos, con su protección más cercana, le dicen o le hacen creer que todo está bien, que no hay ningún problema, que esas cosas pasan, que por favor no haga un problema de esto, ¿no? Que incluso tiene una amiga que le dice, a mí también me sucedió y seguí con mi vida, ¿no? También vi que le hacen creer que las mujeres deben ser fuertes y seguir con su vida como si normalmente, como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, la normalización de la violencia por parte de la sociedad creo que ha sido un criterio o un motivo determinante por el cual Nat Campos no denunció, ¿no? Porque su propio entorno le dijo que no lo hiciera y eran motivos fuertes, ¿no? Para empezar, el perder los contratos que tenía de publicidad. Entonces, el ver afectado su espacio de trabajo era una razón poderosa para no denunciar, ¿no? Para mantener dentro de lo posible las actividades tal cual existían antes, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en nuestros países, ¿no? Que están, digamos, llenos de este tipo de prácticas que normalizan la violencia, ¿no? Sobre todo en casos en donde el agresor es el jefe o se encuentra en tu espacio de trabajo, ¿no? O del vínculo con él significa el éxito del trabajo, ¿no? Que era el caso de Nat Campos. Entonces, eso, creo que primero la normalización de la violencia por su entorno, luego lo que estaba en juego, ¿no? El problema laboral que podría existir, y por otro lado, es importante tener en cuenta que luego de una agresión sexual, se trata evidentemente de una agresión gravísima, toma tiempo procesar ese trauma o esa afectación que puede generar. Y el proceso que se da para poder enfrentar el problema es largo, ¿no? Y depende de cada persona tiene su proceso, y creo que en muchos casos inicia con la negación, ¿no? La negación de que exista un problema. Y creo que ella estuvo justamente en esa etapa, ¿no? En la etapa de negar que realmente sea un problema, ¿no? Y tratar de seguir con su vida, porque el costo de asumir que se trataba de un grave problema y que se le había agraviado de forma grave era demasiado grande, ¿no? Creo que estas fueron las razones por las que ella en específico no denunció tan pronto ocurrió la agresión, y además no tuvo que colaborar con su agresor en algunos trabajos y proyectos que tenían juntos, ¿no? ¿De qué manera influye hacer una denuncia a través de un canal de YouTube siendo un personaje público dentro del proceso penal? Una persona denuncia públicamente, ¿no? Porque una persona que es agredida hace pública una denuncia, ¿no? Y creo que aquí pueden identificarse dos motivos. Uno, porque las personas agredidas no son escuchadas, no a través de canales formales, ¿no? Van a una comisaría y se les rechaza la denuncia,
son agredidas, se les trata con desconfianza. Entonces, el hacer una denuncia pública es hacerse escuchar sobre algo que consideran injusto y agraviante, ¿no? Es, creo yo, importante fortalecer los canales que existen, los canales formales, para que las mujeres puedan hacer sus denuncias con total garantía, ¿no? Con respeto, con la garantía de que no se les va a revictimizar y con también la garantía de que van a ser escuchadas. Y luego creo que también se denuncia públicamente por la necesidad de visibilizar el caso, ¿no? Porque estos casos, como se trata de delitos clandestinos, ¿no? Y delitos de los cuales se tiene como respuesta por la sociedad el cuestionar a la víctima, entonces estos casos quedan en la clandestinidad y en lo privado. Entonces, el visibilizar un caso resulta poderoso porque le dice a otras víctimas que a ellas no están solas, ¿no? que le ha ocurrido a otras personas, y puede resultar importante para otras víctimas escuchar esto, y eso podría resultar en motivarlas a denunciar, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de Nat Campos, ¿no? Que ella hizo pública su denuncia según lo que dijo en su video. Creo que no debería tener como consecuencia, una denuncia pública no debería tener como consecuencia una actitud parcializada del juez, ¿no? O jueza a cargo. ¿Qué esperamos de los jueces o las juezas? Esperamos que sean personas que respeten las normas, que respeten la ley, en el caso del Perú, la ley 3036-4, su reglamento, y que atiendan a los criterios establecidos por la Corte Suprema. Y bueno, estos, así como lo mencioné antes, ¿no? Los acuerdos plenarios 2-2005, 1-2011, 5-2016, establecen los criterios de valoración para la declaración de la víctima. Además, tener en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Espinosa González versus Perú, el caso de Rosendo Cantú versus México. Y bueno, entonces, como conclusión, creo que podemos decir cómo influye la denuncia pública. Creo que de dos formas, ¿no? Creo que debe influir en las personas que se encuentran a las cabezas de las instituciones para que realicen reformas que garanticen una denuncia oportuna y sin revictimizar a la víctima, y también esto de tener como consecuencia el cuestionarnos como sociedad. No es que estamos garantizando redes de apoyo para las personas que queremos, ¿no? Que se encuentran en nuestra familia o en nuestro entorno amical. ¿Cuáles son los estereotipos más comunes por los que atraviesan las víctimas de violación sexual? Respecto a tu pregunta, me gustaría citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte define al estereotipo de género como aquello que hace referencia a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutadas por hombres y mujeres. Entonces, es aquello que se espera de las mujeres o de los hombres tan solo por su sexo. Entonces, se tiene como ejemplo que la mujer es abnegada o la mujer es prudente. Y entonces los estereotipos están vinculados a roles, que son normas y pautas que determinan lo que se espera del comportamiento de una mujer y del varón, ¿no? Y los atributos, que son las características de la personalidad, por ejemplo, dulce, débil, emotiva, pura, pasiva. Y estos roles se actúan en espacios, ¿no? Y los espacios determinan cómo es que hombres y mujeres se van a comportar, ¿no? Y debemos aquí hacer hincapié que los espacios públicos son donde se espera que los hombres se encuentren con mayor presencia, ¿no? Y los espacios privados, en cambio, son reservados para las mujeres. En ese sentido, cuando las mujeres denuncian, están interactuando en un espacio público, ¿no? Están haciendo algo que históricamente se ha considerado como algo privado, incluso de lo que no se habla, y lo presenta en el espacio público, ¿no? Mediante una denuncia. Entonces, eso, tan solo ese hecho, rompe lo esperado por un estereotipo, ¿no? Por el estereotipo en el que las mujeres no participan de espacios públicos, ¿no? Luego tenemos que la mujer es prudente. Entonces, como las mujeres son prudentes, se espera que las mujeres denuncien oportunamente, ¿no? Rápido, una agresión. Si eso no ocurre, ¿qué pasa? Se sospecha de ella, ¿no? Porque es algo que no espera la sociedad de las mujeres.
Y, por ejemplo, tendríamos ahí como otro estereotipo, que la mujer es abnegada. Entonces, como las mujeres son abnegadas, por ejemplo, en el caso en que una sea agredida por su esposo, por ejemplo, como es abnegada, entonces se espera que no denuncie, porque caso contrario, dejaría en desprotección o crearía un problema en su hogar, ¿no? Cuando ella tiene que sacrificarse por la estabilidad del hogar, ¿no? Entonces, como es abnegada, no podría poner en riesgo al hogar, a sus hijos, a la familia. Tenemos identificados estereotipos respecto del agresor y de la víctima. De la víctima se espera que la víctima es prudente. Entonces, como es prudente, apenas ocurre un problema, ella tiene que denunciar de inmediato. Es una persona prudente. Luego, se exige de la víctima, o se espera de la víctima, que sea precavida, porque las mujeres son precavidas. Entonces, si una mujer ha salido a tomar con sus amigos y ha tomado hasta el cansancio, ¿no? Como en el caso que motivan estas preguntas, entonces ya no es víctima, porque ya no calza en el estereotipo de víctima, sino que es culpable de lo que le ha ocurrido, ¿no? Se le cuestiona. Justamente los estereotipos, con estos atributos asignados, ¿no? Luego tenemos también un estereotipo del agresor. El agresor se espera que sea una persona antisocial, porque normalmente eso no hacen las personas. Debería ser una persona antisocial o con algún problema psiquiátrico grave, cual es falso, ¿no? Se ha demostrado que los agresores pueden o no tener problemas psicológicos o psiquiátricos, y eso no determina que sean como agresores, ¿no? De hecho, pueden tener problemas psicológicos como la mayoría de personas, y eso no determina que alguien sea agresor. Y también se espera que sean personas antisociales, ¿no? Cuando no siempre es así, ¿no? Los agresores pueden ser las personas más desenvueltas, tal es así que vemos incluso políticos, ¿no? Personajes públicos acusados de acoso, de agresión de este tipo, ¿no? Entonces, eso debe hacernos pensar que un agresor no necesariamente tiene que cumplir con eso que se espera de él, ¿no? Creo que esos son los estereotipos más comunes que atraviesan tanto las víctimas como los agresores, ¿no? Porque también cuando el agresor no cumple, no calza con lo esperado, se cuestiona a la víctima, ¿no? Se sospecha, mira, me parece que esta persona no hace ese tipo de cosas.